Ya son las 12 en punto. Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Como saben, aparte de la escuela, tenemos a esta hora de 12 a 1 conferencias magistrales por destacados ponentes nacionales e internacionales y hoy tenemos a la primera de ellas. Entonces, pues me da mucho gusto presentar a Isabel Moreno Babuglia. Es licenciada en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Física por la Universidad de Lund. Actualmente es candidata a doctorado en la Universidad Técnica de Dinamarca, donde desarrolla investigación en el ámbito de la información y las tecnologías cuánticas. Como parte del proyecto Triple Q, colabora con empresas e institutos para desarrollar generadores cuánticos de números aleatorios ultra rápidos y de bajo costo, aptos para integrarse en sistemas criptográficos existentes y de próxima generación. Sus intereses de investigación se centran en el estudio teórico de las correlaciones cuánticas y su relación con la aleatoriedad y el entrelazamiento, así como las aplicaciones de estos recursos en la comunicación y criptografía cuántica. Isabel, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros y estrenar esta serie de conferencias magistrales. Cuando cuando quieras puedes empezar. Gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la presentación y sobre todo por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en la primer ponencia magistral. Em, Esta plática va a ser sobre aleatoriedad intrínseca, fundamentos, generación y aplicaciones. Eh, y ya se me trabó aquí. Ok. Voy a empezar dando una pequeña motivación donde discuto dónde se usan los números aleatorios y para qué sirven. Y después continuaré discutiendo conceptos que son centrales para cualquier tecnología cuántica eh, y específicamente para los generadores cuánticos de números aleatorios. Después discutiré entropía y al final daré direcciones dentro del campo. Bueno, pues en la actualidad todos usamos el Internet para acceder a servicios de entretenimiento, servicios bancarios, hacer compras en línea, mandar mensajes, etcétera. Y cuando realizamos estas actividades, mandamos nuestra información personal a través de la red mundial del Internet. Y aunque todos quisiéramos que nuestra información se mantuviera privada, siempre va a haber personas o entidades interesadas en interceptar nuestras comunicaciones para acceder a nuestra información y darle un mal uso. Sin embargo, en el Internet moderno existen protocolos criptográficos que encriptan nuestra información antes de mandarla a través de la red mundial. Y de esta manera, incluso si nuestras comunicaciones son interceptadas, nuestra información permanece secreta. La mayoría de estos protocolos criptográficos utilizan números aleatorios que deben permanecer secretos. Y se ha demostrado que si estos números no son realmente aleatorios o no son del todo secretos, se puede romper la seguridad de cualquier aplicación que los utilice. Todos los protocolos utilizados comercialmente actualmente para generar números aleatorios basan su seguridad en problemas físicos o matemáticos para los cuales no se conocen soluciones simples o eficientes y por lo tanto requieren recursos de computación como memoria o tiempo inlogrables utilizando herramientas y métodos razonables. Pero, ¿qué pasa si un potencial adversario cuenta con métodos o tecnologías que no se modelaron dentro de lo razonable? Y pues no existe manera de garantizar que un adversario es incapaz de desarrollar soluciones más sofisticadas de lo que está disponible en la literatura científica y que atacan una vulnerabilidad específica dentro de un protocolo. En estos casos es posible comprometer parcial o completamente la seguridad de un sistema. Y otro escenario que se debe considerar es cuando el adversario intercepta un mensaje
que guarda en una memoria y almacena mientras espera a que la ciencia y la tecnología se desarrollen. Por ejemplo, podemos imaginarnos un futuro en el que las computadoras cuánticas son una realidad y entonces es posible que una adversaria pueda desencriptar en el futuro un mensaje que fue encriptado en su momento utilizando RSA con el bien conocido algoritmo de Shor. Y en este caso se rompe la seguridad de un protocolo del presente en el futuro. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Pues en esta plática nos concentraremos en responder esta pregunta exclusivamente en lo que se refiere a los números aleatorios que deben permanecer secretos dentro de protocolos criptográficos más grandes. Ajá. Muy bien, y para ello empecemos por discutir ciertos conceptos necesarios como coherencia. Consideremos una fuente de luz que emite un solo fotón, seguida de un divisor de Haz que transmite el 50% de la luz y refleja la otra mitad. A la salida de dicho divisor se colocan dos detectores de clic o no clic en cada puerto. Y si el fotón es reflejado, decimos que se encuentra en el estado 1 y si es transmitido, decimos que se encuentra en el estado 0. Cuando sobre uno de los detectores incide luz, este produce un clic. Si el detector 1 produce clic, asignamos resultado de medición igual a 1 y si el detector 0 produce el clic, asignamos resultado 0. ¿Cuál es el estado de el fotón después de atravesar el divisor de Haz y antes de ser medido? Es esta superposición balanceada entre estado 0 y estado 1. Y la probabilidad de obtener resultado 0 entonces va a estar dada por la proyección del estado en el estado básico 0, que es igual en este caso a la proyección en el estado 1 igual a un medio. En otras palabras, el resultado de esta medición es completamente aleatorio. Más aún, es lo que se conoce como intrínsecamente aleatorio. Esta es una característica fundamental de la mecánica cuántica. Es decir, si asumimos que la mecánica cuántica es válida, entonces existen pares de estados y mediciones que producen resultados de medición aleatorios, completamente impredecibles para cualquier adversario en posesión de cualquier tecnología o de todo el conocimiento posible. Discutamos más detalles sobre estados cuánticos, empezando con estados puros y su representación como una matriz de densidad. La matriz de densidad ρ de un estado puro psi está definida por este producto exterior, donde este es un ket y este es un bra. El bra está definido como el transpuesto conjugado del ket. Y esta matriz es tal que es hermitiana, está normalizada, es positiva semidefinida y es idempotente. Analicemos entonces el ejemplo del volado cuántico para el cual teníamos este estado del fotón. Siguiendo la definición, obtenemos este operador, cuya representación matricial se obtiene al tomar el sándwich con los bras y los kets que están aquí indicados en las columnas y los renglones. Y obtenemos esta matriz de densidad, donde todas las entradas son igual a un medio. Y algo que quisiera aquí comentar es que los estados puros son aquellos para los que tenemos conocimiento sobre las fases relativas. Y con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, si tenemos el estado arbitrario de un qubit, donde alfa y beta son coeficientes complejos que se pueden representar de forma polar como el producto de un número real y una fase, entonces podemos reescribir el estado cuántico de esta manera, donde el primer coeficiente es real y en el segundo tenemos esta diferencia de fase, que es lo que llamo aquí la fase relativa. Y en este ejemplo, por ejemplo, la fase relativa está en 0 y entonces tenemos un estado puro porque tenemos conocimiento de esa fase.
Am, ¿Y qué pasa cuando no tenemos ese conocimiento? Pues entonces usamos estados mixtos. Y la matriz de densidad ρ de un estado mixto tiene esta forma. Es una combinación convexa de estados puros, donde estas sigmas sub i son estados puros de esta forma y los coeficientes q sub i están entre 0 y 1 y suman a 1, representando probabilidades. Y las propiedades de esta matriz de un estado mixto entonces son que es una matriz hermitiana, está normalizada y es positiva semidefinida. Y consideremos ahora un escenario un poco distinto, donde en vez del divisor de As, tenemos aquí un volado clásico que decide en qué camino manda al fotón. Siguiendo la definición, podemos escribir la matriz de densidad correspondiente a este sistema como la mezcla entre el estado puro 0 y el estado puro 1. Una vez más, podemos sacar la representación matricial y en este caso vemos que las entradas diagonales son 0. Y aquí lo que quiero recalcar es que sin superposición no hay coherencia. Con estos ejemplos se puede empezar a ver que hay una conexión entre la pureza o la coherencia de un estado en una base definida por cierta medición y la aleatoriedad intrínseca o cuántica que se puede extraer de ese estado usando esa medición. Hablemos un poco más formalmente de mediciones y empecemos con un estado puro y una matriz hermitiana que representa un observable. Entonces, dados los vectores propios y valores propios de esa matriz, podemos representar al estado como esta combinación lineal con coeficientes complejos y a la matriz en representación de Dirac con coeficientes iguales a los vectores, a los valores propios. Entonces, la probabilidad de obtener el resultado lambda sub i está dada por la proyección del estado en el vector propio i, que es igual a la amplitud cuadrada del coeficiente c sub i. Generalizando esto, definimos un conjunto de proyectores definidos por los vectores propios de la matriz M. Y dada una matriz de densidad ρ, la probabilidad de obtener el resultado lambda i al medir ese estado está dado por la traza de la aplicación del proyector a la matriz de densidad. Esta es la generalización de la regla de Born para estados generales. En particular, para un estado puro, por la propiedad cíclica de la traza, recuperamos la regla de Born original como esperamos que debe ser. Y aquí vamos a destacar que una propiedad necesaria de este conjunto de operadores es que deben de sumar a la identidad para definir una medición completa donde las probabilidades de cada resultado suman todas a 1. Entonces, para recapitular, tenemos dos volados, uno cuántico y uno clásico. Y para el volado cuántico, descrito por un estado puro, vimos que obtenemos esta matriz de densidad con elementos no diagonales distintos de 0. Los elementos en la diagonal se llaman o suelen llamarse poblaciones porque representan la fracción de un gran número de copias del sistema que resultaría en ese estado básico al ser medido. Mientras que las entradas fuera de la diagonal se llaman coherencias porque son las que contienen la información sobre estas fases relativas entre los mismos estados básicos. Y como ya habíamos notado, en el caso del estado mixto, las entradas fuera de la diagonal son 0. La medición en ambos casos es la misma y está representada por estos proyectores en el estado 0 y en el estado 1. Y entonces vemos que las probabilidades de obtener resultados 0 o 1 en ambos casos son igual a un medio.
incluso cuando solamente la del estado puro es una aleatoriedad de origen cuántico, mientras que la del estado mixto es una aleatoriedad que resulta de la ignorancia que tenemos sobre esas coherencias. Y surge entonces la pregunta de cómo podemos asegurarnos de que la aleatoriedad en nuestros resultados proviene de un origen cuántico, ya que si se llegara a comercializar un dispositivo que promete realizar volados cuánticos, debería haber alguna manera de asegurarse que el dispositivo hace lo que se promete, si no somos vulnerables a ataques, incluso provenientes del proveedor del dispositivo. Más adelante veremos qué se puede hacer al respecto, pero primero debemos discutir otro concepto fundamental, que es el entrelazamiento. Empecemos definiendo qué es un sistema compuesto, usando como ejemplo dos qubits. Uno que etiquetamos como sistema A y que se encuentra en un estado arbitrario, psi, y el segundo que etiquetamos como sistema B y se encuentra en otro sistema, en otro estado arbitrario llamado phi. Entonces, el estado total del sistema va a estar dado por el producto tensorial de los estados locales. Y aquí desarrollo ese producto donde estoy utilizando esta notación que abrevia el producto tensorial de esta forma. Y utilizando la definición que dimos previamente para matrices de densidad, podemos escribir que para este estado puro se trata de el producto de los productos exteriores en cada subsistema. Y entonces la representación matricial es la siguiente. Para calcularla deberíamos desarrollar este producto que contiene 16 términos y donde cada elemento de esta matriz es un coeficiente para cada uno de los términos. Por ejemplo, este primero será el coeficiente que multiplique al ket00 bra00 y así con el resto. Con el fin de no aburrirlos y de no gastar tiempo, decidí saltarme estos cálculos, pero me aseguraré de que las diapositivas les lleguen por si ustedes quieren hacerlos y verificar en algún otro momento. En ocasiones, un experimentalista solo tiene acceso a uno de los subsistemas de un sistema compuesto. Y en ese caso, nos gustaría poder modelar experimentos que se realizan solo en ese subsistema, por lo que necesitamos una representación del sistema, del estado reducido. Definimos el estado reducido en A para una matriz de densidad ρ sub AB como el resultado de trazar el espacio B. Y eso lo que significa es que se calcula esta suma donde se proyecta en una base para el sistema B, que aquí denoto como I sub P. Mientras que en el estado A no se hace nada, solo la identidad. En el sistema A, perdón. Y análogamente para la matriz reducida en el sistema B, ahora en vez de trazar a B, se traza a A. Listos. Y para entender mejor la definición, la vamos a aplicar al ejemplo de los dos qubits y vamos a calcular el estado reducido en A. El primer término de esta suma es este que está aquí en naranja, cuando tomamos el sándwich con el estado 00 en el sistema B. Esto nos va a seleccionar los términos que tienen 0 en la segunda entrada de los Brasilusquets. Y aquí los resalté con una caja naranja para las columnas y los renglones. Y en las intersecciones vamos a encontrar los coeficientes de los términos de esta suma. Y pues no haré todos los cálculos con gran cuidado, pero discutiremos los resultados. Para el primer término obtenemos gamma cuadrada y el producto exterior de psi en A. Y para el segundo término de esta suma obtenemos delta cuadrada
el, eh, el estado puro psi en A. Entonces, al sumarlos, obtenemos este estado reducido que como iniciamos con estados normalizados, este coeficiente se irá a 1 y recuperamos el estado con el que iniciamos en el subsistema A. Análogamente, la matriz reducida en B va a estar dada por el estado puro con el que empezamos en B. Y pues pasemos a analizar un ejemplo más concreto de sistemas compuestos. Supongamos que tenemos dos fuentes de fotones. La de acá arriba emite un fotón en un modo que etiquetamos A y la de acá abajo emite un fotón en el modo B. Ambos modos están acoplados a los puertos de entrada de otro divisor de As balanceado. Un fotón que proviene de A puede reflejarse al modo C o transmitirse al modo D. Y acoplado al modo C tenemos un detector de clic o no clic que está descrito por estos proyectores, donde si el modo C se encuentra en vacío, asignamos el resultado 0 y de otra manera le asignamos el resultado 1. Es decir, si el detector hace clic, obtenemos 0, si el detector no hace clic, si el detector, no, si el detector hace clic, obtenemos 1, si el detector no hace clic, obtenemos 0 y completamente análogo para este detector en el modo D. Acá abajo tengo una tabla con los posibles estados, donde aquí etiquetamos el número de fotones en cada modo y aquí decimos el resultado de la medida global considerando los clics de ambos detectores. Ahora veamos qué sucede si sobre el divisor de As hacemos incidir el estado que tengo aquí, psi-in, que es generado cuando ambas fuentes emiten un único fotón de manera simultánea. El estado de los fotones antes de ser medido se puede demostrar que corresponde a este psi-out, donde la contribución del término 1,1 se elimina debido a interferencia cuántica destructiva. Si ahora hacemos un experimento donde introducimos una pequeña diferencia de tiempo entre las emisiones de estas dos fuentes, vemos que cuando la diferencia está alejada de 0, tenemos un número constante de coincidencias en ambos detectores. Sin embargo, cuando nos acercamos al 0, esto decrece abruptamente hasta llegar a 0 coincidencias. Este efecto se llama efecto Hong-Au-Mandel y es un efecto puramente cuántico, por lo que es comúnmente usado para determinar la calidad de fuentes de un solo fotón, por ejemplo. Y algo de notarse aquí es que los resultados de las mediciones locales están fuertemente correlacionados. Es decir, si yo veo que mi detector D hace clic inmediatamente, y esto para cuando la diferencia de tiempo es 0, los fotones están sincronizados y llegan al mismo tiempo al divisor de As. Si mi detector D hace clic, entonces inmediatamente sé que el detector C no hará clic. Y viceversa, si mi detector C hace clic, inmediatamente sé que el detector D no hará clic. Entonces, si tengo acceso a un único detector, puedo reconstruir los resultados del otro. Y cuando nos fijamos en estas mediciones locales, los resultados 0 y 1 ocurren con probabilidad 1/2. Entonces corresponden a una variable aleatoria. Pero este tipo de correlación es del más fuerte que existe, donde eh, tener conocimiento sobre una de las variables aleatorias produce resultados con seguridad sobre la otra, con certeza. Por último, solo voy a reetiquetar este estado. Voy a cambiar la notación de ocupación que he estado usando por la notación en donde etiqueto el estado con el resultado de medición que produce. Y a lo mejor reconocen este estado, a lo mejor no. Es uno de 4 estados de Bell que vamos a empezar a discutir ahora.
Cuando un estado cuántico, como estos cuatro estados de Bell, no puede ser escrito como el producto tensorial de estados puros locales o de estados locales, decimos que el estado está entrelazado. Y este entrelazamiento se manifiesta como correlaciones entre ciertas medidas locales, como vimos en la diapositiva anterior. En términos de matrices de densidad, escribimos que la matriz de un estado no es factorizable en matrices locales. Y para este ejemplo de phi más, vamos a calcular los estados reducidos en A y B y obtenemos esta matriz de densidad en ambos casos, una matriz mixta, como ya habíamos visto. Em, Recalcaré que decimos que el estado ρ más es una purificación de los estados ρ más sub A y ρ más sub B. Y de hecho, cualquier estado puro compuesto cuya matriz reducida es igual a ρ más sub A es una purificación de este estado. Y para toda matriz mixta existen infinitas purificaciones y todas ellas son equivalentes bajo transformaciones unitarias en el espacio que se añade. Muy bien, pues ahora podemos pasar a discutir generadores cuánticos de números aleatorios. Los generadores cuánticos de aleatoriedad existen en un espectro que cuantifica el nivel de confianza que se debe depositar sobre los dispositivos que lo conforman. En este extremo, o el extremo que requiere el mayor nivel de confianza, se denomina dependiente de dispositivos, ya que requiere una caracterización rigurosa de los dispositivos. Una caracterización que a nivel comercial no puede ser verificada por cada usuario, por lo que se requiere proveedores confiables y que puedan ser certificados por instituciones terceras. En el otro extremo tenemos el más mínimo nivel es más, ni siquiera el nivel de confianza en los dispositivos porque no se modelan. Por ejemplo, los dispositivos de medición se consideran como cajas negras que reciben un input X o Y y producen un output A o B. Este escenario se llama independiente de dispositivos, justo por la falta de eh, modelaje de los dispositivos. Y en este caso, la certificación de la aleatoriedad se realiza estudiando las correlaciones entre los resultados A y B, dados ciertos inputs X e Y. Y lo que se busca son violaciones de desigualdades tipo Bell que certifican que la aleatoriedad en A y B provienen necesariamente de sistemas cuánticos. Um, Ahora pasemos a ver ventajas y desventajas de cada extremo. Ujú. Muy bien. En el extremo dependiente de dispositivos tenemos como pro que los componentes están listos para usar. En inglés se dice off the shelf. La implementación es súper sencilla y las tasas de generación son bastante altas, llegan hasta el orden de los gigabits por segundo. En las contras está que requiere una caracterización muy detallada y suposiciones y monitoreo durante la operación para verificar que los parámetros del sistema están dentro de rangos de operación aceptable. En este caso somos vulnerables a ataques de hardware. Y del otro lado, del lado independiente de dispositivos,
Entre los pros tenemos que no requerimos caracterización de los dispositivos, las suposiciones son mínimas y justificables, y si se hace correctamente, es invulnerable a ataques de cualquier tipo. Y entre las contras, que los componentes son complicados, por ejemplo, fuentes de entrelazamiento y en ocasión en fuentes de pares únicos de fotones. Tienen implementaciones desafiantes, ya que requieren pruebas de Bell sin lagunas y alcanzan tasas de generación muy bajas, del orden de kilobit por segundo. Aunque recientemente hay afirmaciones que se alcanzan megabit por segundo, sigue siendo muy bajo para las necesidades actuales. Y otra cosa a notar es que los generadores independientes de dispositivos requieren estos inputs X e Y, que son variables aleatorias. Es decir, el esquema consume aleatoriedad, pero se ha demostrado en varios esquemas que se produce más aleatoriedad de la que se consume y que la aleatoriedad de estos inputs puede ser incluso débil y no perjudicar la seguridad del protocolo. Y entre estos dos extremos existen varias propuestas que se clasifican como semi-independiente de dispositivos. Y el objetivo es utilizar características de ambos extremos para lograr un balance entre seguridad y comerciabilidad. Y dado que para discutir estos esquemas semi-independientes e independientes de dispositivos se requieren herramientas teóricas un poco más sofisticadas, por el resto de la plática me voy a concentrar en esquemas dependientes de dispositivos. Ajá, ahora pasemos a ver cómo podemos cuantificar la aleatoriedad que generamos con nuestros dispositivos. Empezamos con X, una variable aleatoria que toma valores en un conjunto X cursiva, de acuerdo a una distribución que nos da la probabilidad de obtener cierto valor y donde las probabilidades suman a 1. Definimos la entropía de Shannon, denotada por esta h de la variable X, como el promedio de esta cantidad, el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de un dado valor, el cual se suele llamar el contenido de información del mensaje X y que por leyes del logaritmo podemos escribir como la suma de menos la probabilidad multiplicada por el logaritmo de la probabilidad. Mientras que la entropía de Shannon corresponde a una cantidad promedio, la entropía mínima corresponde a una cantidad en el peor de los casos. Está definida como menos el logaritmo del máximo de las probabilidades, donde este máximo se conoce como la probabilidad de adivinar, ya que, pues, si te imaginas un escenario donde estamos muestreando la variable aleatoria y tú quieres adivinar cuál va a ser el valor de la siguiente ronda, la mejor estrategia es adivinar el valor que es el más probable. Por eso se le llama la probabilidad de adivinar. Y aquí puse una gráfica de menos el logaritmo de LGX para ilustrar esta definición un poco más concretamente. Por ejemplo, si tenemos una variable aleatoria que consiste de un solo bit y ambos resultados 0 o 1 son equiprobables, entonces nuestra probabilidad de adivinar es 1/2 y esta gráfica nos dice que tenemos entonces un bit de aleatoriedad perfecta. Es decir, tu variable aleatoria es de buena calidad. Sin embargo, si la variable aleatoria consiste de n bits, tal que el alfabeto tiene 2 a la n elementos, muchos más posibles resultados, pero tu probabilidad de adivinar sigue siendo 1/2, que es bastante más grande que 1 sobre n. Entonces, de tu variable aleatoria de n bits, solo puedes extraer un bit de aleatoriedad perfecta.
Y existen herramientas llamadas extractores de aleatoriedad que se usan para esto mismo. El mismo análisis se puede hacer con otras probabilidades de adivinar. Por ejemplo, para un cuarto puedes extraer 2 bits de aleatoriedad perfecta. Entonces, si tienes una variable aleatoria de 2 bits con 4 posibles resultados equiprobables, tu variable aleatoria es perfectamente uniforme y aleatoria. Mm, y bueno, regresemos a discutir adversarios cuánticos en el esquema de dependiente de dispositivos. Aunque en nuestros modelos teóricos siempre podemos utilizar estados puros y medidas proyectivas, en implementaciones reales, tanto los dispositivos de generación como los dispositivos de medición están sujetos a ruido. Cuando existe incertidumbre sobre exactamente qué estado estamos preparando, utilizamos matrices de densidad para modelarlo. Em, Como vimos, toda matriz de densidad puede ser purificada en un espacio de Hilbert más grande, donde ambos subsistemas están correlacionados. Desde el punto de vista criptográfico, esto significa que un adversario todopoderoso podría estar en posesión de el otro subsistema de la purificación y entonces puede realizar mediciones que le ayudan a obtener información sobre los resultados de nuestra medición. Ah. Este escenario se modela usando estados clásico-cuánticos definidos de la siguiente manera, donde empezamos con la variable aleatoria x, que toma valores en x cursiva y que resulta de la medición que nosotros implementamos en nuestro subsistema y que por supuesto sigue la regla de Born. Entonces, si ρ sub a e es una purificación de ρ sub a, el estado total después de medir es esta combinación de estos productos tensoriales, donde este producto externo es la representación cuántica de nuestra variable aleatoria clásica. Y estos estados ρ sub e son los estados que el adversario podría preparar de su parte, tal que el estado reducido del adversario va a ser esta mezcla probabilística de estos estados etiquetados con X. Ujú. Entonces, sin pérdida de generalidad, consideremos la siguiente estrategia para el adversario. Entonces, la adversaria implementa una medición diseñada para asignar el valor X que debe adivinar con este conjunto de operadores, donde cada resultado X ocurre con probabilidad dada por la regla de Born. La mejor estrategia será aquella que maximice la probabilidad de adivinar. Es decir, la adversaria busca un conjunto de matrices que representan mediciones y que maximizan esta función objetivo de aquí. Como estas matrices deben representar mediciones, también deben de estar sujetas a estas condiciones, tienen que sumar a la identidad, tienen que ser positivas semidefinidas. Y este problema de optimización corresponde a lo que se conoce como programación semidefinida y tiene soluciones eficientes. O sea que fácilmente se pueden encontrar el conjunto de estas matrices que me maximizan esta función. Y cuando cuantificamos la aleatoriedad extraíble, debemos considerar este potencial conocimiento que un adversario podría poseer y que le podría ayudar a incrementar su probabilidad de adivinar.
Eh, Dado esto, definimos a la entropía mínima condicional como menos el logaritmo de esta función optimizada, de la probabilidad de adivinar. Esta cantidad es la que nos permite saber cuántos bits de aleatoriedad intrínseca podemos extraer de cada medida. Sí. Muy bien. Por último, voy a discutir direcciones dentro del campo y hablar un poco de lo que yo hago también. Pues parte del trabajo consiste en proponer protocolos concretos y junto con esto se debe de proporcionar una prueba de seguridad que nos permita poner una cota inferior al número de bits que podemos extraer y que provienen de aleatoriedad intrínseca. Y pues estos protocolos específicos pueden ser dependientes o semi-independientes de dispositivos. Y lo importante es determinar cuál va a ser la tasa de generación y decir muy claramente cuáles son las suposiciones y los requerimientos para tener seguridad en el sistema. Ujú. Por otro lado, existen propuestas de herramientas para comprimir y extraer la aleatoriedad de los números brutos que salen de aquí. En el caso de la herramienta más comúnmente usada, que es conocida como hashing 2 universal, existen ciertas lagunas en la literatura sobre su aplicación correcta cuando se desea minimizar la aleatoriedad que la extracción misma consume, ya que la mayoría de estos extractores son extractores que utilizan una semilla, una, eh, una pequeña parte de aleatoriedad para hacer la compresión. Y en el caso de que deseemos reusar esa semilla, necesitamos decir de manera más formal cuál es la seguridad del sistema. Como parte de mi proyecto de doctorado y en colaboración con otros, he realizado trabajo en ambas partes para tratar de avanzar el campo hacia donde la tecnología pueda ser ampliamente comercializada e integrada con tecnologías existentes y de próxima generación, como lo podrían ser computación cuántica y QKD y en general tecnologías cuánticas del futuro. Y aunque ambos proyectos se encuentran en fase de escribir el artículo, yo espero que para el principio del próximo año ya puedan ser publicados. Em, con esto, me gustaría abrir el espacio para preguntas. Muchas gracias. Gracias, Isabel. ¿Tendremos alguna pregunta aquí en el público presente? Gracias. Gracias, gracias. Pues primero, felicidades por la charla, muy, muy bonita, ¿no? La manera en la que la fuiste conduciendo. También, pues, unos conceptos muy densos, ¿no? En los que, pues, me perdí, pero yo creo que las ideas generales, las expusiste de manera muy clara y muy, muy interesante. Pero aún así, aunque me perdí un poquito en algunas partes, me gustaría que nos volvieras a platicar un poco de estos extractores de probabilidad y de cómo es que tú podías determinar pues cuántos bits tenían como una aleatoriedad máxima o genuina. Entonces no sé si Ujú. pudieras ahondar un poquito más en esa parte. Sí, nada más para asegurarme de que entiendo tu pregunta. ¿Te refieres a lo que discutimos por aquí? No, hablaba más de, bueno, tú hablaste pues sí, de la persona que intenta vulnerar la seguridad y maximiza, ¿no? Ahí con base a una función objetivo. No, yo me Sí. refería a cuando pusiste esta gráfica del logaritmo,
Ok. que te ayudaba a determinar que, pues, por ejemplo, para un bit completamente aleatorio, tenías, bueno, podías solo extraer un solo bit con base en lo que explicabas en esa gráfica. No me quedó muy Sí, claro, entonces si lo podrías sí, repetir. claro. Sí. A ver, en este eje X tenemos probabilidades de adivinar, que definimos aquí como la máxima probabilidad de todos los posibles resultados de medición o valores que la probabilidad, que la variable aleatoria puede tomar. Entonces, si tenemos esta probabilidad de adivinar, significa que cualquier número de resultados que tú tengas, el más probable sucede con probabilidad un medio. Y entonces aquí vamos a discutir cuál es la longitud de la variable aleatoria. Si la variable aleatoria consiste de un único bit, entonces solo tengo dos posibles resultados, el 0 o el 1. Y que la probabilidad de adivinar sea un medio me dice que están distribuidos uniformemente. Es decir, probabilidad de obtener 0 es un medio y probabilidad de obtener 1 es un medio. Y entonces, como están distribuidos uniformemente, puedo extraer un bit de la variable. La variable completa es uniforme. Sin embargo, si nos imaginamos que la variable consiste de 2 bits, pero aún así mi probabilidad de adivinar sigue siendo un medio, esto quiere decir que hay un resultado de los 4 posibles que abarca un medio de la probabilidad. Y entonces los otros 3 resultados se dividen el medio que queda. Esta distribución está sesgada hacia uno de los resultados y no es uniforme, por lo que la aleatoriedad no es de buena calidad. Pero lo que se puede Perfecto. hacer es que puedes comprimir tu variable de 2 bits a un bit que sí es aleatorio. O sea, puedes tomar una variable aleatoria que es de mala calidad, comprimirla de forma inteligente con un extractor de aleatoriedad y obtener un bit que sí es aleatorio. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, 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 Sí. no, fue mucho Súper. más claro cuando lo escuché por segunda vez. Pues muchas gracias y felicidades otra vez. Mucho éxito en tu trabajo. Muchas gracias por la pregunta. Am, bueno, gracias por la charla. Estuvo muy interesante y pues precisamente por eso tengo una pregunta en una de las diapositivas anteriores. Sí, ¿tienes número o te acuerdas más o menos que Sí, había? era donde explicabas lo de las cajas negras y Ajá, esta. ahí, ajá. Bueno, Pero, déjame agarrar la última, que tiene todo. Esta. ok. Ujú. Del lado derecho, en las contras de la certificación ahí, dice que son componentes complicados, entonces se aplican a través de entrelazamiento, supongo, ¿no? Entonces son estados Sí. compuestos, pero Ujú. mi pregunta es entonces, ¿cuáles son como las transformaciones generales para obtener esos ¿Dados? como números aleatorios, ¿no? O bits aleatorios que se obtienen a través de esos Mm. generadores. Bueno, podemos dar, a lo mejor para explicar un poco mejor, podemos dar un ejemplo concreto. Aquí en la fuente de estados entrelazados, podría ser un cristal que creo que se llaman PPKT, que tienen un proceso óptico no lineal. Y entonces, si les haces incidir cierta luz, producen dos únicos fotones que están entrelazados en varias propiedades, de hecho, espaciales o de eh, frecuencia y polarización. Y entonces puedes medir esas características que salen entrelazadas en esta estación de aquí y en esta estación de aquí. Y este input lo que hace, dice, tú tienes un dispositivo que te permite cambiar entre dos mediciones o entre más puede ser, pero digamos que para hacerlo simple, entre dos mediciones. Este X y este Y te va a decir cuál eliges y entonces, como estás midiendo una característica que está entrelazada, tus resultados A y B van a tener correlaciones.
y se pueden utilizar unas cosas que se llaman, dame un segundo, testigos de entrelazamiento, que son simplemente combinaciones lineales entre las probabilidades de obtener resultados A y B dado inputs X e Y. Y esto nada más es una combinación lineal de estas probabilidades. Y se puede demostrar que para sistemas físicos locales, eh, que son donde esta W está acotada por este número, entonces existen descripciones locales del experimento y se dice que es clásico. Pero si el testigo es mayor que este número local, se encuentra dentro del conjunto de correlaciones cuánticas y entonces puedes decir que la aleatoriedad que está contenida en tus variables A y B es de origen cuántico. Esa es la idea más o menos. Espero haberme explicado porque esto es un poco más avanzado, por así decirlo, el tema de las correlaciones y el entrelazamiento. Dime tú, ¿me expliqué? Sí, bueno, bueno, rápido otra pregunta, pero Sí. cuando mencionaste que el adversario utiliza como transformaciones clásico-cuánticas, es precisamente por lo que acabas de explicar ahorita, ¿no? O- Am, esto es un estado clásico cuántico, o sea, no es una transformación, nada más es una descripción del estado del sistema físico. Y yo necesito esta descripción clásico cuántica porque una vez que yo hago medición en mi mitad del estado, lo que obtengo es una variable aleatoria clásica. O sea, ya no estoy interesada en el estado cuántico del sistema después de medirlo, solo estoy interesada en esta variable aleatoria que resulta de medirlo. Y esto es solamente para decir, bueno, si el mundo cuántico es el más general e incluye el mundo clásico, entonces yo debo poder escribir mi variable clásica con una descripción cuántica. Es nada más una manera matemática de escribirlo en el lenguaje cuántico. Y el hecho de que haga el producto tensorial con estos estados que dependen de cada X, lo que quiere capturar es que podría existir entrelazamiento entre este sistema y el sistema de acá. Y ese entrelazamiento le da información al adversario sobre lo que yo obtuve cuando medí en A. ok. Gracias, Isabel. ¿Alguna otra pregunta aquí en el público? ¿No? Si no, pasaríamos a unas preguntas aquí en Discord. La primera sería de Juan G, que nos dice, ¿cuáles son las consecuencias físicas de las fases relativas y la fase global? Ujú. Pues la fase global no tiene consecuencias físicas y es por eso que aquí la podíamos factorizar. Acá estamos. Factorizamos aquí la fase global, que es la fase de alfa, y dejábamos aquí la diferencia, ¿no? Las fases globales en la mecánica cuántica no pintan, pero las fases relativas sí, porque existe este fenómeno de la interferencia cuántica, ¿cierto? Y esta cosa sumamente cuántica de que un fotón puede interferir consigo mismo. Es decir, si yo tomo este esquema de aquí, y en vez de poner los detectores, pongo aquí unos espejos y luego vuelvo a mezclar en otro. A ver, déjame ver si puedo pintar aquí. Pongo aquí un espejo y aquí otro espejo y vuelvo a cerrar con otro divisor de haz. Y ahora sí pongo aquí unos detectores. Ajá. Esto es un interferómetro de Mach-Zehnder. Y yo podría aquí medir indirectamente la presencia de esta fase relativa con algo que se llama visibilidad, que es básicamente
Sí, igual aquí le poníamos el 1, ¿cierto? Y aquí el 0. Entonces las poblaciones de este 1 y 0 oscilan debido a esa interferencia cuántica y así puedo observar indirectamente la fase relativa. Gracias Isabel. Ok. Creo que nos da tiempo para una última pregunta. Y adelante. Wendy, sí, gracias. ¿Dos? Perfecto. Wendy Gar Calder dice, en procesos de simulación en el sistema clásico, los números son pseudo-aleatorios. En el caso de cómputo cuántico, ¿son números aleatorios puros? Pues puedes hacer de los dos, ¿no? Depende de lo que uses, pero pues la ventaja de la criptografía cuántica en general es que se tiene esta seguridad, información teórica, seguridad de información teórica, que es una seguridad más fuerte, que no depende de la dificultad de un problema matemático, sino que es intrínseca al mundo, intrínseca al universo, ¿no? Entonces, si tienes computación cuántica y utilizas criptografía cuántica como para distribuir llaves, como con QKD, pues no tendría mucho sentido utilizar números pseudo aleatorios clásicos porque te dan una vulnerabilidad que puede ser atacada, ¿no? Entonces, en un futuro donde las computadoras cuánticas son una realidad, es necesario utilizar generadores cuánticos de aleatoriedad para poder garantizar esa seguridad extra que nos proporciona la física cuántica. Gracias Isabel. Creo que la última pregunta es de, ¿alguien tiene una pregunta aquí en el público? ¿No? La última pregunta de Discord. Daniel M. dice, la diapositiva muestra el formalismo matemático, pero pensando en nosotros como público, ¿cuál es la intuición básica o el mensaje clave que debemos llevarnos de aquí, de aquí sin perdernos en las matrices? Sobre el criptoanálisis, ¿qué parte permite dar características CIA? Por ejemplo, la traza permite entender cuando se interfiere la comunicación de Alice, proceso A, y Bob, proceso B, o cómo se utilizaría. Ok, veamos. Um, Aquí tenía esta diapositiva donde recapitulo y, ok, aquí el mensaje a rescatar es que el formalismo de la matriz de densidad me permite describir dos situaciones distintas para poder protegerme desde el punto de vista criptográfico de las diferencias entre estas dos situaciones. Entonces, cuando tenemos algo puramente cuántico, como el volado cuántico, obtenemos un estado puro y cuando tenemos el volado clásico, obtenemos un estado mixto. Y yo quiero este formalismo matemático para buscar maneras de distinguir entre estas dos situaciones, porque en esta situación tengo seguridad criptográfica y en esta situación no la tengo. Eh, entonces, eh, el hecho de seguir recalcando que se obtienen matrices mixtas, por ejemplo, en el caso en el que hay entrelazamiento con otro subsistema, entonces mi matriz local va a ser mixta, me permite modelar aquella posibilidad donde alguien está entrelazado conmigo. Es la razón para utilizar ese formalismo. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Sobre el criptoanálisis que permite dar las Ujú. características de la CIA, por ejemplo, la traza, permite entender cuándo se interfiere la comunicación de Alice proceso A con B proceso B, o cómo se utilizaría. Mm, o sea, aquí ya estamos hablando de otro protocolo, ¿no? Porque estamos hablando de comunicación entre dos partes. Y para la generación de números cuánticos,
no existe comunicación entre dos partes. Es solamente un recurso que se utiliza dentro de otros protocolos criptográficos donde sí puede haber comunicación entre dos partes. Entonces, si se puede detectar, si se intercepta una comunicación, en ciertos protocolos cuánticos sí, justo porque no puedes medir sin alterar el estado cuántico, pero en este caso no aplica tanto. eh, eh, Más bien, en vez de detectar cuando hay alguien que está interfiriendo con tu sistema, lo que haces es, voy a suponer que hay alguien interfiriendo con mi sistema y demostrar que aún así puedo extraer cierta aleatoriedad. Esa es más bien la filosofía. Muchas gracias, Isabel. No, ¿de Estupenda qué? plática. Le voy a dar la palabra al doctor Boris. Muchas gracias. Pues Isabel, una vez más, muchísimas gracias por esta conferencia. En nombre de todos los que estamos aquí, es siempre muy enriquecedor conocer los proyectos de investigación que suceden en todas partes del mundo. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Gracias por la oportunidad.